fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su faz pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nunca te rindas, Él volverá. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Dios cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su faz pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nunca te rindas, Él volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su faz pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nunca te rindas, Él volverá. Nunca te rindas, Él volverá. Porque cada mañana es diferente, cada día tiene su propia vida. Aquí comienza el matinal de Radio Linda Vista. Mañana por la mañana. Muy buenos días, de nuevo. De nuevo. Bueno. Sí, tuvimos un problema con internet, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Y vamos a hacer el programa al revés, vamos a partir con nuestro tema, claro, la conversación que tenemos todos los días en nuestro programa Mañana en la Mañana. Gracias a quienes ya están conectados y les invitamos a compartir la transmisión del día de hoy. Estamos con el profesor Abisaí Pérez, bienvenido. Mucho gusto de poder estar nuevamente con usted acá. Pues. Sí, un placer estar con ustedes y también con aquellos que nos escuchan. Vamos a conversar del país, de la patria, tal vez sería el concepto, ¿no? La pregunta es si puede un cristiano amar a su país. De hecho, pues debe amarlo, ¿no? Vivimos en tiempos muy difíciles para nuestros países, hay muchos problemas de distinto índole, económicos, políticos, sociales, y el cristiano debería estar comprometido por mejorar a su país.
o sea, traer algo bueno para mejorar, digamos, la economía a través de generación de empleos, si es que puede, por ejemplo, si es que es un empresario cristiano, digamos, tendría que hacer su parte para mejorar a su patria. Hay un respeto que debe tenerse, ¿cierto? Obedecer las leyes. ¿Cómo más un cristiano debería comportarse frente a su país? Bueno, el apóstol Pedro y Pablo son los dos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y sigue diciendo a los gobernadores, es decir, en ese tiempo había pues reyes. Lo primero que tendríamos que hacer los cristianos entonces es comprometernos con nuestras leyes. Es decir, un cristiano debería ser alguien que promoviera la obediencia de las leyes, siempre que se honre a Dios y de cierta manera no contravenga nuestra conciencia. No debería ser alguien que viole las leyes, que violente, por ejemplo, que evada los impuestos. Un cristiano nunca debería pensar en cómo evitar pagar sus impuestos, ¿no? Ah, interesante eso. No podemos ser como que fieles a Dios, pero estar de malvados aquí en la tierra, ¿no? Sí, porque realmente los demás ven nuestra fidelidad a través de cómo somos como ciudadanos. Realmente ven si nuestra fe funciona en la práctica, ¿no? Y hay que ir más allá de la teoría. Por eso dicen que muchas veces practicamos o tenemos las doctrinas correctas como cristianos, pero no tenemos la religión verdadera, o sea, creemos pero no hacemos. Sí. ¿Cómo se puede reflejar eso, por ejemplo? A ver, en mi país pasa también que hay mucha crítica al gobierno de turno, ya sea de un bando o de otro. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a eso? Bueno, nuestra actitud yo creo que debe ser siempre proactiva, es decir, pensar de manera positiva y actuar en consecuencia. O sea, un cristiano no podría vivir su vida criticando al gobierno siempre. O sea, un cristiano reconoce, eso no quiere decir que un cristiano no haga caso omiso de lo que sucede en su país, ¿no? Sencillamente tiene que hacer algo por mejorar. No solo con palabras, sino con acciones. El problema es que a veces nos subimos, incluso como cristianos, al carril de las críticas. Sí. Es decir, todo es crítica, todo es ver el lado negativo de la vida. Y el cristiano tiene el compromiso social de hacer algo por beneficiar al país, incluso la forma como hablamos de nuestro país. Debemos hablar siempre de manera adecuada, no soslayando los errores que se cometen, ¿cierto? Pero no enfocarnos en esos errores, sino en ver cómo podemos aportar un granito de arena para ayudar a solucionarlos, a concientizar a la gente. Tal vez no podamos solucionarlos, pero sí concientizar a los demás, en primer lugar nosotros mismos, nuestro círculo inmediato, la familia o el lugar de trabajo donde estemos. Tenemos que ser gente positiva. No solo porque eso es lo que debemos hacer, sino porque eso es sano también para la sociedad. Sí. ¿Cómo debiera ser entonces nuestra participación en política, profesor? Sí, esta es una pregunta que siempre me hacen mis alumnos cuando les doy asignaturas relacionadas con política, precisamente. La política hay que definirla. ¿Qué es la política realmente? Porque es una cuestión, es la imagen que tenemos de la política, ¿no? Sí. A veces tenemos una imagen negativa de la política, que pues quien llega a la política es quien llega para servirse o para servir a su partido, no para servir al pueblo, digamos, sino para ver los beneficios personales que se pueden obtener. Alejémonos de la imagen y vayamos a la esencia. La política no es otra cosa que el arte, decían los griegos, de participar en la polis, es decir, en la ciudad, el mejoramiento de la sociedad, de la ciudad donde nos está que estar. Y si tomamos en cuenta ese referente, entonces el cristiano perfectamente, en primer lugar, podría participar en política desde el momento cuando nosotros elegimos a nuestros ciudadanos, estamos participando en la polis, es decir, estamos ya participando en la política. Tal vez no en un cargo, pero sí estamos ayudando a elegir. Y es parte de nuestros deberes ciudadanos y nuestro privilegio también participar en la organización política, en el sentido que yo debo comprometerme en elegir a quien creo que
puede llevar los destinos de la ciudad, de la nación, del estado, de la provincia, o como se llame, digamos, nuestra región. Entonces, ese es un deber, en primer lugar, participar en la política, eligiendo a nuestros ciudadanos. Y comprometirnos también con el mejoramiento de la comunidad. Si podemos aportar ideas, pues qué bien. Y si en algún momento podemos ejercer algún cargo político, pues hacerlo con toda propiedad, con fidelidad a Dios en primer lugar. O sea, no está reñido. Ahí tenemos ejemplos bíblicos en ese sentido. José. José llegó a ser gobernador, administrador de todo el imperio egipcio. Daniel también, sí. Y otros personajes. En el caso de Daniel estuvo bajo el imperio babilónico y después persa. Entonces trascendió. Es decir, perfectamente el cristiano, si mantiene sus principios, puede, digamos, involucrarse en los ambientes políticos. Esther también, aunque fue elegida por concurso bíblico, concurso de belleza, digo. Sí, pero influyó en la política, influyó en la creación de leyes, incluso para proteger a su pueblo. Sí. Sí, o sea, hay muchos casos. El hecho es que cuando nosotros nos involucramos en esos ambientes, debemos saber que en primer lugar está la gloria de Dios. Nuestros actos deben responder a lo que creemos. Y si en algún momento nuestras convicciones chocan con aquello que se pretende hacer, como pasó con los amigos de Daniel, ¿no? Sí, entonces tenemos que optar por la fe. O sea, eso debe ser muy claro. Tristemente vemos que muchas veces algunos cristianos se involucran en la política y llegan incluso hasta traicionar sus principios. Por obtener un poder temporal, pues pierden de vista la realidad eterna, ¿no? Tal vez ese es el riesgo del sentido de poder, ¿cómo puedo decirlo? De la ganancia fácil. Sí, es que es muy humano. O sea, tenemos, pues, nuestra naturaleza a veces nos jala, ¿no? O sea, aunque Jesús dijo, bueno, mi reino no es de este mundo, o el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido, pues muchas veces cuando nos metemos en esos ambientes se nos olvida, ¿no? Tener poder, pues, muy atractivo para muchos. Sí. Pero entre vosotros no será así, dijo Jesús. Este patriotismo sobrepasa lo que es el fútbol, porque una cosa es ser patriota y otra es ser patriota cuando juega la selección. Claro, o sea, yo me acordaba cuando daba clase en los niveles de básico, secundaria, cuando se cantaba el himno nacional, por ejemplo, en la escuela, y algunos con apatía cantan el himno nacional, casi que los arrastran para que lo canten. Pero cambia el ambiente y te metes en un ambiente festivo, digamos, un ambiente de una celebración patria, aquí como el 16 de septiembre en México, o un partido de fútbol. Entonces se desborda, yo le llamo el patrioterismo, no el patriotismo, porque son cuestiones diferentes. O sea, el patriotismo se nutre, pues, de muchos elementos éticos, incluso cómo trabajas. Cuando yo trabajo debo sentir que estoy trabajando no solo para la gloria de Dios, sino para bien de mi país. Cuando pago mis impuestos, por ejemplo, tengo que pensar que eso no solo honra a Dios, porque Él puso las autoridades, sino que estoy ayudando a crecer a mi país. Pero cuando solamente expreso sentimientos de que me siento muy mexicano, en este caso tú muy chileno, me pongo los colores de la patria, o sea, esa es una expresión, es válida, siempre y cuando vaya respaldado por lo otro, o sea, porque yo me comprometa con mi país, pero si solamente voy a dar gritos, solamente me voy a emocionar, solamente me voy a pintar de colores, o solamente voy a sacar mi patriotismo o mi nacionalismo, que son cosas diferentes, en esos momentos pues no tiene sentido. Es como hacer mucho ruido. Mencionó la palabra nacionalismo. Yo creo que ese término es muy interesante porque hablamos de repente de movimientos de extremo partidista, nacionalismo que caracterizaron a los gobiernos que iniciaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí. O sea, el nacionalismo se nutre de muchas cuestiones. O sea, podríamos hablar de la religión, por ejemplo. Algunos pues dicen, por defender a la religión, pues damos la vida, ¿no? Otros por defender una bandera política. Muchas veces la economía, por ejemplo, en el caso del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde pues echaron la culpa a un grupo
de un sector racial, de ser el culpable de todos los males que estaba pasando el país, entonces el país de Alemania. Entonces ahí es como el nacionalismo se nutre muchas veces del odio, a veces. Bueno, el nacionalismo mal entendido. O sea, es como una licuadora, en cada nacionalismo se mezclan elementos diferentes. Y a veces la religión, estamos hablando del cristianismo, el papel nosotros como cristianos no sabemos cómo deslindarnos. Y muchas veces pues actuamos por nuestra religión, la religión nos mueve a hacer cosas o a pensar de manera diferente. Entonces como cristianos nunca deberíamos despreciar a otros por tener otra religión, por ejemplo. O por ser de unas religiones más o menos nacionalista o comprometido con su país, porque a veces así pueden tacharnos, que como cristianos no estamos comprometidos con el país, porque no hacemos todo lo que los demás hacen. Va a llegar el momento cuando a lo mejor tendremos que enfrentar esas acusaciones, que no amamos a nuestro país porque no estamos en la corriente que todos quieren, ¿no? En los acuerdos que todos tienen, entre comillas, para mejorar al país, ¿no? Y es una veta muy delicada, ¿no? Por el hecho de que yo no, por mis convicciones, no participe en algunos asuntos del Estado. Por ejemplo, si me llamaran a votar, pues, si por ejemplo las elecciones en lugar del domingo fueran en sábado, como adventista, sí, o sea, por el hecho de no ir a votar en sábado, no debo sentirme mal, porque mi primer deber es la fidelidad a Dios. Entonces, ¿sí me explico? En ese sentido, o sea, no hay que, pero como el nacionalismo se nutre de muchas situaciones, muchas veces la cuestión incluso racial, o sea, como en un país como México hay muchos grupos indígenas y tengo que respetarlos, sentirme orgulloso de ellos, trabajar por su mejoramiento, pero muchas veces en este afán de marcar las diferencias, o sea, cuando nos asocian con alguien de raza indígena o aborigen en otros lados, nos sentimos ofendidos, ¿no? Pero sí es un orgullo tener sangre. Para mí sería un orgullo tener más sangre indígena, ¿no? Pero para otros es una ofensa, incluso cuando. Entonces el cristiano tiene que ser muy respetuoso de la comunidad también, con quienes se relaciona. Es parte de amar a su país, porque el país no es un concepto, el país es gente que vive, son relaciones que se establecen. Entonces muchas veces teorizamos mucho, que el Estado, que el país, que la nación, pero la nación somos todos, y aquí cabemos todos, ¿no? Entonces parte de la responsabilidad de amar al país es también respetar a su gente. Sí. Estamos hablando de las obligaciones, hablemos de los derechos, porque hay derechos que a veces no se respetan. Sí. ¿Cuál es nuestro límite para actuar, para defender nuestros derechos? Pues, ¿Tenemos que quedarnos callados o tenemos que actuar? Yo creo que tenemos un compromiso social y hay que entender bien nuestros límites también. O sea, tenemos privilegios, pero nunca debemos pasar por los privilegios de otros. Y tenemos que actuar por principios. Hay un principio, por ejemplo, si a mí como cristiano atropellan mis derechos, debo pensar, en primer lugar, cómo actuaría Jesús. ¿Hasta dónde actuaría? Si al defender mis derechos voy a cometer un atropello mayor, entonces es mejor padecer una injusticia antes que cometerla. Dicen en derecho hay un principio. Porque Jesús ante Pilato, él dice, bueno, ¿y por qué me golpean? Sí. O sea, cuando estaba en ese proceso, o sea, ¿por qué me golpean? Él estaba defendiéndose. A ver, ¿qué hice de mal? Estaba argumentando, estaba defendiéndose. Pero él o sea, incluso cuando él dijo, yo podría pedirle a mi padre, o sea, tengo todo el derecho, toda la autoridad para pedir una legión de ángeles, o puedo pedir los ángeles, pero él sabía el propósito que tenía la salvación eterna de las almas. Entonces, que nunca se nos olvide como cristianos para qué estamos. Si al defender nuestros derechos vamos a ganar a lo mejor. Entonces, pero tal vez vamos a traer una imagen negativa a la iglesia, a nuestras personas o al cristianismo. A veces es mejor para mantener la paz, es mejor, de cierta manera, entre comillas, ceder, ¿no? O sea, son principios, hay muchas situaciones aquí, pero sí tenemos el derecho
de defendernos y de defender a otros. Pero también dentro del marco de la ley. De la ley, del marco de la ley y de los principios de justicia, como el que te acabo de decir. Sí. Si tienes que escoger entre cometer una injusticia o padecerla, pues elige, pues mejor padecerla como Jesús, ¿no? Hablando de Jesús, es interesante cuando a él le dicen si hay que seguir a César o no. Ajá, tendría bien claro cuál era su posición. Y cualquiera de las dos respuestas que esperaban los fariseos lo habría condenado. Uno por defender a César, otro por defender a los judíos, lo que lo hacía un rebelde contra el imperio romano. Claro, y él dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, tenemos que saber bien, o sea, el cristiano tiene un dilema siempre. Quien vive para este mundo pues piensa que aquí se acaba todo, pero el cristiano siempre se enfrenta a esa disyuntiva: actuar para el reino de Dios o actuar para el reino terrenal. Ajá. Siempre estamos en esa perspectiva, ¿no? Digamos, si yo hago algo, tengo que pensar las repercusiones eternas también que tiene eso para mi vida, para la vida de los demás. Nosotros somos ciudadanos de este mundo y como ciudadanos de este mundo tenemos que trabajar por mejorarlo. Pero también somos ciudadanos de otro mundo. O sea, vivimos en dos. Tenemos que pensar en dos tiempos y decidir, como dice el apóstol, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para gloria de Dios. O sea, yo pensar que como ciudadano tengo que estar pensando que cómo da gloria a Dios eso que estoy haciendo. Estoy trabajando para el reino eterno. Pero si tuviera que elegir entre los dos, como dice Pedro, al final tengo que decidir el reino de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque algún día, todos los días estamos enfrentando a veces disyuntivas y morales, donde tenemos que enfrentarnos a una realidad temporal o a una realidad eterna. En la parte práctica, en mi país hasta hace algún tiempo estaba la discusión, por ejemplo, cuando había el Día del Conquistador, se pone la bandera del Club de Conquistadores y la bandera nacional, pero algunos encontraban que no era correcto porque se estaba adorando al país. Algunos piensan eso realmente, sí, pero yo creo que como adventistas no debemos tener, digamos, contradicción en estas ideas. Ajá. Porque realmente no estamos adorando al país o a la bandera. La bandera no es una insignia, en primer lugar no es una insignia religiosa. Ajá. Si fuera la bandera de algún emblema religioso, ajá, ahí sí estaríamos en conflicto. Porque los sentimientos que nos mueve la religión, los sentimientos que mueve la nación, digamos, están en planos diferentes. O sea, un cristiano no debería tener conflicto realmente. Un cristiano equilibrado, ¿no? Ajá. No un cristiano radical, porque hay cristianos radicales también, ¿no? Que en todo ven una amenaza para su fe, ¿no? O sea, ¿no? Yo perfectamente puedo, digamos, participar de una fiesta folclórica nacional, ¿no? Cuando se hace la verbena popular, o sea, se victorian a los héroes, en este caso de México. Ajá. No sé cómo se hace en tu país también, si hay algún día festivo. Algunos hasta ven problemas en eso, de ir a dar el grito de independencia, sí, o algo así. Dicen, no, es que eso es adorar al Estado, es como si estuvieras participando en un culto y cuestiones semejantes. Sí. Son cristianos radicales, yo le llamo. O sea, pero el cristiano equilibrado entiende que hay que darle a César lo que es de César, y Dios lo que es de Dios, y hay tiempo para todo, como dice la Eclesiastés, para demostrarle nuestro amor a la nación y también para demostrarle nuestra devoción y fidelidad a Dios. Y no están reñidos porque son planos diferentes. Somos parte de una comunidad. Somos parte de una comunidad, no podemos ser antisociales. Sí, sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con otros emblemas? Por ejemplo, cantar el himno nacional en la iglesia. Yo creo que aquí no hay un documento escrito que diga algo al respecto. Podemos hablar de nuestra opinión al respecto.
Sí, no hay un documento oficial. ¿Por qué? Porque las leyes son diferentes en los países. Ah, ok. Las leyes son diferentes. Digamos, si hubiera una ley donde obligatoriamente tuviera que hacerse, pues sí, o sea, habría problemas. Entonces tenemos la bandera, dicen, bueno, pues si ya tenemos la bandera y la presentamos, ¿por qué no cantar el himno nacional? En este caso, en algunos lugares, por ejemplo, en las iglesias optan por cantar algo de amor a la patria, pero no necesariamente el himno nacional, y algunos tienen ese conflicto, pero realmente no, o sea, no es una canción, digamos, secular, es un himno Ajá. que representa, acordémonos, ¿qué representan realmente todos esos emblemas? Son valores, y los valores Sí. son universales. Los héroes, por ejemplo, representan valores. No adoramos a los héroes como si fueran santos, no, porque no están al mismo nivel, pero por ejemplo, para nosotros Hidalgo representa la independencia, la lucha por la independencia. Juárez representa la soberanía de la nación. Madero, aquí en México, la democracia. Entonces no son personas de carne y hueso ya, sino son personajes. Son símbolos. Trascienden a su propia individualidad. Sí, individualidad, y se vuelven parte de la comunidad. Igual los emblemas como el himno nacional, son valores. En ese sentido, debemos entender que cuando estamos cantando el himno nacional no le estamos cantando a un ente así, sino estamos uniéndonos como la comunidad en torno a ciertos valores. Y cuando abrimos, nos cuadramos entre la bandera, Los igual honores, claro. son valores, o sea, no son emblemas, son símbolos solamente, entendemos. Pero no esto me está llevando a traicionar a Dios. Ajá. O sea, porque yo tengo bien claro que si tuviera que elegir entre mi país, la lealtad a mi país y la lealtad a Dios, pues escogería la lealtad a Dios. El caso perfecto es el de Desmond II, ¿no? El caso ¿verdad? o sea, él sabía bien perfectamente dónde estaba. Y dice, algunos, ir a la guerra, pues sí voy a ir, pero voy a ir en esta calidad, ¿no? Voy a manifestar el amor a mi país sirviendo. Si tengo que morir, pues voy a morir. Sí, ese caso es bien interesante. Nos muestra, creo yo, la vía correcta de tener esa actitud de fidelidad a Dios, pero al mismo tiempo respeto por la patria que me cobija, sí, aquí en este mundo. Que me ha dado mucho. Sí, es verdad. Mira, tenemos un par de comentarios. Álvaro López dice, yo amo a México. Claro, que ¿Podemos decir yo amo a México? Yo amo a México, claro. Yo amo a mi país, yo amo a mi ciudad, yo amo a mi patria, porque somos parte es nuestra madre patria, ¿no? Sí. O sea, Dios escogió este territorio para que naciéramos aquí. En mi caso es patria adoptiva. Sí. Y yo siento mucho cariño por la gente, por las costumbres, por la forma de vida, la cultura, que la encuentro preciosa. Muy rica, muy variada. Mire, Yaret Galeana dice, muy buenos días, que tenga un excelente inicio de semana. Gracias, Yaret. Como dijo Jesús, dadle a César lo que es de César y dadle a Dios lo que es de Dios. Correcto. Y Chris pone una carita sonriendo, ¿eh? Porque dice a los que son medio extremistas hay que decirles que estudien la lección. Hay de todo, es una carrera en la que estamos todos en distintas. Esto no es una carrera de 100 metros plano, es una maratón en la que estamos todos en distintas alturas. Algunos empezaron más temprano, otros más tarde, algunos han tenido más luz, otros menos. También nuestra formación familiar, etcétera. O sea, tenemos que tratar con cariño también a quienes piensan diferente. Se vale, porque dentro incluso de las filas del cristianismo hay personas que pensamos diferente acerca de cómo debe administrarse un país, por ejemplo. Claro. Y eso no debe dividir nunca. La política no debe mezclarse ya en el seno de la iglesia. Eso, buen punto. ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay política partidista, se mezcla en la actividad? O sea, yo soy del PRI y de tal otro partido, ¿no? Partido Verde o de cualquier otro, que yo no me sé los nombres de todos los partidos, o el PAN, no sé. Que el primer anciano de un partido y es activísimo en los planes de su partido. ¿Qué pasa ahí en la política partidista? En primer lugar, yo digo que, con todo respeto, esas personas no entienden bien su función dentro de la comunidad eclesiástica. Yo estuve una vez en alguna iglesia donde eso pasaba. Pero digo, no, o sea,
un cristiano maduro debe entender que eso está para afuera del recinto del templo y de la iglesia. O sea, si yo quiero hacer política partidista, lo hago fuera, porque el seno de la iglesia es para ventilar los asuntos eternos. O sea, en primer lugar, debo de ubicarme, ¿no? O sea, sí puedo, pero afuera. Si yo quiero ya participar en política, voy y visito al hermano en su casa, pero en el seno de la iglesia no. ¿Sabes qué, hermano? Te invito. Mira, se vale porque estamos en nuestro derecho. Son los procesos democráticos de todo país. Y el otro hermano puede hacer también lo mismo. Y si quiere ir a un mitin, pues que vaya afuera, pero no enradecer el ambiente. No lleva el folleto de escuela sabática. No enradecer el ambiente en la iglesia. Ajá. O sea, tenemos esos derechos y podemos ejercerlos. Claro, el riesgo está en que nosotros nos apasionemos tanto que dediquemos más tiempo y energías y recursos, incluso económicos, a esos asuntos. Y luego descuidemos la causa de Dios por eso, porque eso habla de que nuestra relación con Dios no está tan bien, porque si estoy dando mis energías, mis recursos, falto a las reuniones o mis compromisos religiosos con tal de involucrarme en esos asuntos, pues ahí habla de que mis prioridades no están en la patria celestial. En alguna oportunidad, cuando estaba cambiando de un gobierno autoritario allá en mi país, se hicieron las primeras elecciones democráticas después de 17 años. Y mucha gente, no mucha gente, en una ocasión escuché un sermón en donde el predicador mencionó que lo mejor era votar por determinado candidato, porque le ofrecía más garantía a nuestra iglesia y nos había protegido, e hizo esa sugerencia. No, pues ahí uno no puede opinar de esos asuntos, ¿no? Porque no sabe, en primer lugar, no sabe el fondo de todo. Y no puede inclinar la balanza o sea, uno no debe opinar desde el púlpito acerca de tal o cual, como sucedió en ciertos sectores de otras iglesias, que sí eran comprometidas activas. ¿Por qué? Porque a veces las beneficiaban con exención de impuestos, con regalos, etcétera. En el caso, nosotros como adventistas creemos que no debemos incurrir en esas prácticas, porque luego terminamos comprometiendo más allá del voto. Porque los políticos no dan nada sin quitar, o sea, sin pedirte ciertas lealtades, y a veces esas lealtades van más allá de los principios. Así que hay que cuidar mucho eso, y al final después tener en cuenta realmente, como les digo, ¿para qué estamos aquí? O sea, somos ciudadanos del mundo, debemos amar a nuestra patria, participar en nuestras responsabilidades políticas, ciudadanas, cívicas, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, es donde debe estar siempre nuestra mirada. Y pues se puede hablar de muchas situaciones de verdad que tienen que ver con esto, ¿no? Hay otros elementos pues bien interesantes que tienen que ver con el cristiano y su responsabilidad cívica, ¿no? O sea, por ejemplo, la protección del medio ambiente también. O sea, no son amar a nuestro país es proteger a cuidar el medio ambiente. El cristiano debería ser el más limpio en su... Un adventista no debería andar botando la basura. Un adventista no debe andar botando basura. Es más, su casa, el patio afuera, el que da al vecino, siempre bien limpio. O sea, respetar todo. O sea, no ponerle música fuerte. No, sí, o sea, tener conciencia. O sea, yo le llamo a tener conciencia social, conciencia de que vivo en una comunidad, que no soy el único que existe. Entonces, amar a mi país, es eso, tratar de mejorar mi ambiente, de ser educado, hasta eso, o sea, tener buenas maneras, el trato social, o sea, abarca mucho. Digo, muchas veces el problema es que reducimos los conceptos, no sabiendo que al final, pues somos ciudadanos, vivimos en el mismo espacio, cuidar todo, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad. Aquí tenemos ¿qué nos cuenta Muy? Dice, hola, buen día, saludos, muy interesante el tema y complementando lo que se está tratando, tengo mente demócrata, por eso pero no por eso voy a tener rencor hacia una persona con diferente pensamiento. Eso demuestra mucho de quién somos, de nuestros principios y en quién creemos. Uno de los valores que más practicó Jesús fue la tolerancia. Jesús era de mente abierta. O sea, no porque pensara diferente iba a humillar
o iba a arrasar con los demás. Sencillamente los hacía pensar. Y él tenía buenas razones Y él para... tenía buenas, porque él conocía Sí, todo, o sea, claro. podía evidenciar los verdaderos motivos de los demás. Pero él se abstenía con tal de ganar el corazón, ¿no? Digo, muchas veces en estas, especialmente cuando se acercan elecciones, por ejemplo, o procesos democráticos, se caldea todo en el ambiente, que yo soy de este, que yo soy de esto, y mira por esto, y no, pero aquel. Y al final pasa todo este ambiente, digamos, todo vuelve a la normalidad, pero muchas veces, como ya dijimos muchas cosas, a veces nos distanciamos hasta de las otras personas, Sí. por estar discutiendo estos asuntos. Hablando de política, Jesús, no sé, recuerdo un par de casos, por ejemplo, con los romanos, que digamos que la situación política de los tiempos de Jesús era, Israel estaba sometido a un poder superior, que era el Imperio Romano, y estaba en conflicto con Samaria, ¿cierto? Políticamente eso eran como los problemas más candentes. Y con los samaritanos Jesús los visitó para sorpresa de sus discípulos y para molestia de los dirigentes de Israel. Y con los romanos, él atendió a los romanos que le pidieron ayuda. ¿Sí? Sanó enfermos y no mostró agresividad ni espíritu de Habló a venganza. favor de los impuestos. Dice, denle a César Sí. por lo que le corresponde. Sí, es que Jesús entendía claramente que pues su reino no era de este mundo. O sea, realmente él por eso se abstuvo de opinar de asuntos políticos, ¿no? Ajá. Muchas veces que le quisieron entramparlo con eso, pero él dijo, no, dice, deben tener bien definido que están en una situación política. Porque Jesús hubiera podido, con toda la influencia que tenía, hubiera podido armar un ejército. Pero claro, y algunos claro. pensaron, no, pues aquí tenemos quien nos resucite, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero mi reino no es de este mundo, dijo. Entonces debemos de pensar bien la perspectiva, ¿no? Siempre en dónde nos ubicamos en todos estos temas. Eso quiere decir que, por ejemplo, en nuestras redes sociales nosotros deberíamos bajar en la intensidad de crítica, ¿no? De burla incluso de nuestros gobernantes. De gobernar, sí, porque recordemos que aunque sean defectuosos los sistemas de gobierno, de cierta manera Dios los puso, dice el apóstol. Porque los gobiernos están para frenar las ambiciones personales incluso de las personas, de los ciudadanos, perdón. Es decir, encauzar bien la obediencia, las leyes, las conductas. Entonces, deberíamos los cristianos ser proactivos, yo digo. O sea, no, podemos estar en contra de algo, se vale, pero no podemos ser críticos, empedernidos, Ajá. porque en ese caso también espiritualmente nos afecta. Sí. Porque somos, digamos, cartas leídas y abiertas. Y si un cristiano siempre se anda quejando, realmente lo que decimos con palabras es reflejo de lo que pensamos y de lo que somos, ¿no? Entonces proyectamos una imagen, pero podemos hacerlo de manera positiva. Es decir, ha pasado esto en el país, pero creemos que se puede hacer esto y comprometernos, porque es la parte más difícil, ¿no? que nos cuesta, ¿no? Podemos quejar que está todo un desastre, Sí. ¿no? Pero, o sea, que la ciudad no está bien administrada, etcétera. Pero si lo que me toca hacer en frente de mi patio, digamos, yo tengo sucio, Claro. pues entonces significa que yo solamente hablo y no me comprometo. Yo tengo que hacer algo por mejorar el ambiente donde estoy, donde me desarrollo. Mira, Raquel, tenemos aquí 3 saludos. Mira, tenemos una proclama de Álvaro, no la vamos a leer. No, ahí está el cheque. Ahí lo pueden ver. Ay, no, aquí no, dice. Pero tenemos, Jazz Herrera, Jorge Sánchez y Jocelyn nos dicen cosas bien interesantes. Que deberíamos orar, ¿no? Por nuestro ¿Qué dices, Jazz? A ver. Yo creo que sí podemos amar a nuestro país, a nuestros gobernantes. Antes de criticar, mejor orar por ellos y recordar que Dios quita y pone reyes. Que es lo que dice también Jocelyn, ¿cierto? Que En lugar de criticarlos, deberemos como buenos cristianos orar por ellos. Mira lo que dice Jorge Sánchez, está interesante. Dice, en mi comunidad eclesiástica no se admite el proselitismo político partidista. Incluso se disciplina al miembro que incurre en actos o participa en eventos relacionados con las campañas de candidatura partidista. Es adecuada Una pregunta, ya. Esto es una pregunta.
¿Es adecuada la injerencia sí. de las organizaciones adventistas a ese grado de disciplinar a la hermandad? Mire, buena pregunta. Bueno, tal vez, no Por sé, ejemplo, hay que entender el contexto. Si yo me voy a candidato, por ejemplo, es que tal vez, ¿cuál sería la definición de participación política? Eso, una es participar. Yo puedo ocupar perfectamente un cargo, sí. Ajá. O sea, no, el problema es que muchas veces, tal vez por eso hay que entender el contexto, qué ha pasado en esas iglesias. Si hay ya antecedentes donde se muestre que incluso la iglesia se ha dividido por esas situaciones, en ese caso, a lo mejor los dirigentes ahí tomen esa decisión por esa. Y si eso les ha funcionado para frenar esa situación de cisma, pues se entiende, o sea, porque es una medida correctiva o preventiva, digamos, en este caso, preventiva, para no hacer algo después. El problema no es la política, sino la división que se causa en la iglesia. La división, sí, no es tanto la política, sino lo que impacta en la iglesia. Y por proteger la grey, si no está violando un principio, pues no, porque sí se incurre, porque hay otros factores de cisma, que no solo es la política. A veces son ideologías heréticas al interior de la iglesia, separación, ¿no?, doctrinal, y también se disciplina en este caso. Así que perfectamente se hace, digamos, si eso pasa. Pero pues si es participar, yo creo que tendría que revisarse, porque es un privilegio ciudadano. Y si yo voy a mantener mis principios, yo quiero mejorar a mi comunidad sinceramente, le he pedido a Dios, y tal vez Dios me está mostrando que puedo hacer algo bueno por mi comunidad, y de repente la iglesia toma esa decisión de sancionarme o disciplinarme, pues ahí habría que cuestionar, ¿no? Sí. El problema sería utilizar la iglesia con fines políticos. Con fines políticos y que impactara negativamente al interior de la iglesia y la imagen que la iglesia tiene ante la comunidad. Sí, ¿no? Sí, sería muy feo que la iglesia, debajo del letrero de la iglesia, apareciera un símbolo de un partido político, ¿no? No necesariamente en forma visual, sino que nos vieran identificados con un partido político. No vamos a la iglesia, al templo, pero allá nos ven con nuestra playera de un color, con nuestras pancartas, o haciendo plantones, haciendo plantones, eso. Arengas, y bueno, no lo hacemos por la iglesia o para gloria de Dios en algunas actividades, pero sí lo hacemos para nuestros intereses acá. Me acordé de una anécdota en televisión allá en Chile. Salió una vez una protesta de un grupo de manifestantes. Y entrevistaron a uno y ¿por qué está aquí? No, por nuestros derechos y bla, bla, bla. Y empezó a decir, debemos salir a la calle y defender. Y tenían el medio de desorden. Y al final terminó, y además soy orgullosa de ser adventista el séptimo día. Mejor ni mencionarlo. Porque eso mancha nuestra imagen, o sea. Pero bueno, afortunadamente no son todos, no somos todos. No son excepciones. Y debemos entender bien, o sea, nuestro compromiso social, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Sí, nuestro compromiso, ¿hasta dónde debe ir? O sea, debemos defendernos con las armas legales, debemos defender a los demás también de la misma manera, pero no incurrir en acciones radicales, o sea, porque eso ya sería, traer a la fe oprobio, como se dio en muchas corrientes latinoamericanas donde la religión se mezcló con el marxismo, por ejemplo, la teología de la liberación, donde incluso ciertos sectores de la Iglesia Popular avalaron la toma de las armas para defender a los indígenas, a las comunidades. Bueno, venía toda una tradición filosófica de compromiso. Entonces, eso ya es incurrir en cuestiones radicales, digo. O sea, como cristianos nunca deberíamos usar la violencia para defender ni nuestros derechos ni los derechos de los demás. O sea, el fin para nosotros no justifica los medios. Así que tenemos mucho de qué platicar realmente. Son temas interesantes porque todos los días nos estamos enfrentando a dilemas que tienen que ver con nuestro compromiso con la sociedad, hasta dónde llega, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Nuestro primer deber es ser buenos ciudadanos. Y reflejar el carácter de Dios. Entonces. Sí, eso causa mayor impacto a veces que otras cuestiones.
Profesor, muchísimas gracias por gracias este interesante tema que en realidad abre puertas para seguir conversando. Sí, se pueden tocar mucho de la economía, el trabajo, muchas situaciones, o sea, cómo el cristiano debe de relacionarse con eso. Yo me acordé de Ben Carson, pero ya eso da para otro análisis. Sí. Pati Montejo, ya tengo un voto. Mire, yo apoyo al hermano Troncoso de candidato solo si come una comida con chile a machito. Machito es chile, a lo machito. No, machito. Es un tipo de chile en México picoso. Ya, voy a declinar mi candidatura, parece. Y saludo a la cabina para todos de parte de la familia Medina López. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Y cuando podamos, pues aquí estamos. Y es bueno platicar de esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros pues pensamos que estamos actuando mal o bien, pero recordemos la Biblia como base. Exactamente, ese debe ser nuestro norte, ¿no? Debemos recordar que somos, como usted lo mencionó, tenemos una doble ciudadanía y hay una principal que es la que la que nos inspira en todo lo demás. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Vamos a escuchar a un medley. Todos estos cantos J.A. que se han hecho en la edición sudamericana cumplieron 20 años e hicieron en Brasil una gran celebración con orquesta, con coro, ahí en plena calle. Y vamos a escuchar ahora un medley de esa producción que está en DVD. ¿En portugués? En portugués. Así es que ponte en modo portugués aquí en los audífonos. Vamos a escuchar. Está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua coração. Descansar, vou me entregar em tuas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Pra sempre.
Señor, ven brillar en mí. Bueno amigos, hoy día empezamos más tarde porque tuvimos falla de la conexión de internet y por eso partimos al revés con nuestro invitado, no queríamos hacerlo esperar. Y ahora vamos a hacer dos partes más, a compartir con ustedes dos partes más de nuestro programa y vamos a terminar la programación de hoy, pero queremos dejarlo con un mensaje positivo, con dos mensajes positivos en realidad, ¿sí? Y ojalá mañana no se vaya la electricidad como el viernes, no se vaya a internet como hoy. Si no, estamos evaluando seriamente hacer este programa vía señales de humo. Agradecemos que estén con nosotros y todavía si alcanzan a poner algún saludo por ahí, se lo agradeceremos mucho. Igual peticiones de oración. Sí, peticiones de oración, porque oramos aquí siempre por los pedidos que nos hacen, ¿ya? No caen en un bote vacío. De que los ignoramos, ¿sí? Ajá, no te entendí, pero ajá. Creo que yo tampoco me expliqué, pero ajá. Ya, sin audífono te entendí mejor. El texto bíblico que queremos regalarle para hoy. Claro que sí, se encuentra en Proverbios 10:2 y está chiquito, pero contundente. Sí. Ajá. Dice, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Oye, tiene que ver con lo que hablamos con el profesora. Ajá. Sí. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. La justicia libra de la muerte. Oye, interesante. ¿Y la justicia en quién la podemos encontrar solamente? Con el gran jefe de arriba, con claro Jesús. Que sí. Vamos a compartirles la buena noticia del día, porque no todo lo que pasa es malo, hay noticias positivas que queremos compartir con ustedes. Y esta es muy interesante, becan a 10 jóvenes mexicanos para programa en la NASA. Esta agencia espacial norteamericana. En Guadalajara, Jalisco, nos llega la noticia. Un grupo de 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara obtuvieron una beca para participar. Espérate, que estoy con el embrague todavía. Una beca para participar en el Programa Internacional del Espacio 2017 que se llevará a cabo del 29 de octubre al 3 de noviembre en la NASA, Estados Unidos. El premio consiste en una semana en Houston, en un centro de entrenamiento de astronautas para que vivan toda la experiencia NASA, señaló Alejandro Alatorre Flores, profesor que acompañará. Mira qué buena oportunidad. Este profesor va a acompañar a estos jóvenes a esta aventura. Participarán en un reto internacional al que también acudirán personas de todo el mundo. Nos van a dividir, dicen que los van a dividir en distintos grupos y van a participar de eventos y de distintas actividades y se va a elegir un equipo ganador, pero dividido en distintos grupos. No el grupo que va acá como tal. Sí. Claro, ahora van a ser otros equipos. ¿Cómo llegaron allá? ¿Por qué salieron premiados? Hubo dos retos que tuvieron que lograr estos jóvenes para poder clasificar. Uno de ellos consistió en presentar una propuesta para mejorar el sistema escolar de los alumnos, a fin de lograr una mejor experiencia de usuario dentro de la plataforma que utilizan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, para registrar sus materias, consultar calificaciones y horarios, levantar encuestas y otras actividades. O sea, digamos el portal, como el portal de donde ven las calificaciones, está toda la información, y lograron proponer una mejor experiencia de usuario. Y otro reto que tuvieron que cumplir fue que tenían que desarrollar una tesis para poder llevar seres humanos a Marte. Y ganaron. Estos 10 jóvenes mexicanos ganaron el premio para ir a la NASA. El profesor obviamente espera que estos jóvenes tengan una muy buena experiencia allí de compartir con toda esta alta tecnología y técnicos altamente calificados que es en la NASA. Este año, dice él, fue muy nutrida la participación, pero el siguiente año, después de que vean todo lo que van a hacer los muchachos, creemos que vamos a tener una muy buena participación y vamos a poder escoger siempre a los mejores, premiarlos y que se vayan para allá. Oye, interesante, ¿ah? Está buena esta noticia. Está buena, chicos mexicanos. Una semana, ¿no? Sí, van a estar varios días allá y que lograron este premio mediante desafíos de esfuerzo, de inteligencia, de trabajo en equipo. Excelente, excelente. Saludos, Eliel, cuñadito que se unió.
Yaret Galeana Rivera, que dice excelente día, saludos desde Toluca. Y Jorge Sánchez no está. Perdón, ¿es un volcancito o qué? Es como una montañita y se va. Una montañita y ya sol, está ¿no? haciendo. No sé, yo siento. ¿Sí? ¿No hay un volcán ahí? ¿No? No sé. No sé. Saludos, Yaret, gracias. ¿Qué dice Jorge Sánchez? Nos dice, saludos a mi amigo Romeo Castro, que ve la radio Lindavista desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Ay, Pues desde Playa del Romeo. Carmen. Qué buena. Abner, bienvenido. Ya estamos terminando, pero bienvenido igual. Y agradecemos que nos hayan acompañado en esta oportunidad, que lo hicimos un poquito al revés. Cambiaron. Claro, tuvimos que cambiar porque internet no teníamos en la mañana. Sin embargo, gracias a Dios volvió y empezamos al revés, precisamente para que nuestro invitado no tuviera que esperar tanto para poder presentar su parte. ¿Qué hacemos ahora? Nos despedimos entonces, pues. Sí, ya corresponde. Uh-huh. Ahí donde dice Raquel, mira. A ver. Gracias por acompañarnos. Amigos. Recuerden darle me gusta a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Me gusta la naturalidad, continúa. Ha sido un placer para nosotros acompañarlos desde el mejor lugar del mundo, la Universidad Lindavista, en Chiapas, México. Me gusta, sí, mira. Se salió. Síguelo practicando y tenemos... ¿En qué semestre estás? Voy a pasar a tercero. Te quedan varios semestres todavía para que te salga bien. Yaret sí nos aclara, el Nevado de Toluca es un volcán que hay allí en Toluca. El Nevado de Toluca, o conocido como el... Jinantencatl. A ver, ¿cómo fue? Jinantencatl. Jinantencatl. Oh. Ay, que me cuesta. Me tocó decir un poema con palabras en tzotzil y ay, que me costó. Pero es muy bonito, me gusta el idioma. Bienvenido, Cristian Ferreira. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros porque estamos cerrando. Amigos, gracias por acompañarnos. Gracias a quienes tuvieron la paciencia de volver a pesar del corte. A los que fueron fieles. A los fieles. Y le invitamos a que continúen en la compañía de Radio Lindavista. Recuerden que pueden escuchar la radio a cualquier hora del día, las 24 horas del día, a través de www.radiolindavista.com. Somos la frecuencia que transforma. Y volveremos a encontrarnos mañana por la mañana, en punto de las 9. Si no pasa ningún imprevisto, ¿no? Pero primero Dios y mañana aquí a las 9 de la mañana. Así es. Y otra cosa importante. Las clases aquí en la Universidad Lindavista comienzan el 16 de agosto. 14 y 15 de agosto son las matrículas. Infórmense, informan de nuestras carreras, de la oferta académica que hay en www.ulb.edu.mx. Cristian Ferreira nos pregunta, ¿hora de Chile? No, es hora de México. Cuando aquí son las 9, en Chile son las 10. Chile tiene una hora más de diferencia. Pues para Chile sería las 10 de la mañana. Mira, Yaret dice, lo escribe con XH. ¿Y cómo se pronuncia XH? El nombre del volcán. ¿Chi? Sería como chino. ¿Sí? Chinantecatl. Chinantecatl. Yaret, mañana mándanos un audio con cómo se pronuncia, por favor, ¿ya? Gracias. Gracias, amigo, por acompañarnos. Dios, así es. Bien, lo logramos. Costó, pero salió. Gracias, Yaret. Igual dice que no enviará. Sí, que mande el audio. Gracias, Dios los bendiga, amigos, y que el Señor los acompañe en cada uno de sus pasos, especialmente en esta semana que está comenzando. Ánimo, fuerza, que el Señor los acompañe. Recuerden que hacer las cosas como Dios dice es la única forma de hacer las cosas bien. Que el Señor los bendiga. Ya. Hasta mañana a las 9. Adiós. Bye. Adiós.